es un gusto estar aquí en el Instituto de Geofísica, que trato de visitarlo con cierta regularidad porque obviamente el interés que tengo científico me llama a veces a platicar con algunos de ustedes, en fin, es una labor peculiar y voy a iniciar con esta bonita imagen de donde se ve el volcán Tancítaro desde el Zapotepe Nevado de Colima. Es una imagen sublime que me gusta usarla para el inicio de la presentación, y esta frase que he acuñado porque a final de cuentas esto resume de algún modo el trabajo que estoy haciendo, que ha sido bastante arduo, y el título de la charla de esta mediodía, Volcanes de México, muy enfocado a la historia natural. Estas publicaciones tratan básicamente de temas biológicos, geológicos, que son las dos ramas que yo manejo mejor y que me han permitido conocer a fondo algo de la flora, de la fauna y por supuesto la parte geológica, la geomorfología, en fin, todo eso lo iremos viendo. Sin embargo, hay que circunscribir este trabajo porque si bien aquí dice alta montaña, muchas veces la gente común y corriente no ubica, bueno, a qué altitud se inicia. En el caso de México es importante saber que hay un bosque de Pinus harbegi, este pino de altura que seguramente ustedes lo conocen, quienes han ido a cualquiera de los grandes volcanes de México, pues es el pino dominante. Y hasta donde llega el arbolado se inicia posteriormente ya en una cinturón entre los 3.900, 4.000 metros, este zacatonal o pastizal alpino. Y ahí es justamente el reino de la alta montaña. En la faja volcánica transmexicana tenemos algunas elevaciones de más de 3.900 metros. El Xocotepe de Jocotitlán, que es un volcán no muy conocido, apenas en años recientes, se puede decir, las últimas 2 o 3 décadas, se le ha estado haciendo algunos estudios. Klaus Siebe fue el primero que llamó la atención de que este en realidad es un volcán activo, solo que ahorita está en etapa durmiente, y sin embargo se han documentado un par de erupciones por ahí en los últimos 10.000 años al menos. Muy interesante porque es, digamos que el punto de inicio de la alta montaña, su cumbre, está a los 3.920 metros. Y de ahí vamos a hacer un recorrido por todos estos estratovolcanes hasta llegar al Citlaltépetl, el más alto de México, con 5.640 metros de altitud. Bien, vamos a continuar. El contexto geográfico, evidentemente es importante un mapa para ubicar estas altas montañas. Dado que es diferente, en el norte de México también se puede decir que hay altas montañas, nada más que ahí la cota para definirlas es un poco más abajo. Yo he tenido oportunidad también de ir por acá a algún cinturón de montañas de más de 3.000 metros en el estado de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila. Ahí desde los 3.600 metros ya se consideran altas montañas, hay muy poquitas realmente, y las altas montañas de la faja volcánica transmexicana están aglutinadas aquí, entre los 19 y 20 grados de latitud. Y luego también en este trabajo decidí yo incluir un par de volcanes, los que están acá muy al sur, ya en la frontera con Guatemala, el Tacaná y el Tajomulco. Para esto aquí tenemos un acercamiento de los principales estratovolcanes, seguro ustedes han oído hablar mucho de ellos. Aquí están en recuadro azul los que he involucrado en este trabajo de divulgación muy exhaustivo. Y los estados donde están estos volcanes, que son unos cuantos, sobre todo en el centro, oriente. Pero también en el occidente de México hay un par de montañas bastante altas. El Zapotepe del Nevado de Colima, que sobrepasa los 4.200 metros, y a escasos 5 kilómetros de distancia está casi una alta montaña, más o menos la altitud anda por los 3.800 y tantos, que es el volcán más activo de México. Y bien, hacia el sur, acá sí ya mucha gente no ubica bien estos grandes estratovolcanes, el Tacaná,
a escasos 50 kilómetros de Tapachula, que es la segunda ciudad más importante de Chiapas, y no muy lejos también el Tajumulco, que es el volcán y la montaña más alta de toda Centroamérica, están a una distancia muy corta. Entonces, para mí valió mucho la pena el incluirlas como parte del acervo que he venido documentando de estas montañas. Bueno, aquí está el acercamiento, Tapachula. Actualmente ya el acceso, pues hay vuelos, es muy fácil llegar a Tapachula vía aérea, porque sí el camino terrestre es bastante largo, son varias horas. Y en fin, este trabajo, si bien comenta Robin, se inició mi trayectoria en 1986. Yo me tardé muchos años, yo empecé a documentar fotográficamente las montañas. En ese momento yo no tenía ni idea de la riqueza en muchos temas que hay detrás de estos colosos, hasta que por ahí de inicios de este siglo me pregunté, bueno, ¿por qué no hay una compilación grande? Es decir, por supuesto hay muchísimos trabajos científicos en revistas arbitradas que todos conocemos, pero ¿por qué no hay una información que llegue a un público más amplio? Entonces fue ahí que yo me propuse el reto de compilar lo más posible, estrictamente científico, es decir, mi trabajo, por ejemplo, no habla de las leyendas de los volcanes. Dada la formación académica que tengo, me aboqué a esos temas y finalmente hasta el año 2011 fue que se inicia toda esta colección de guías. Fue muy duro porque para esto hay que conseguir patrocinios. Esta fue la segunda guía que en la que pude conseguir dinero para imprimirla. Y en fin, vamos a hacer un recorrido y se van a intercalar fotografías. Y también salieron un par de libros durante estos años. Este libro que está agotado, que fue conseguido gracias al apoyo de un fondo editorial del Estado de México, donde hablo de la historia natural, del turismo y algo de la conservación de estos volcanes, pero aquí del Estado de México. Es un libro de arte muy bonito, por ahí traigo pues un ejemplar, ya realmente están contados los ejemplares que existen, fue un éxito. Y también otra parte del proyecto habla mucho de la flora, de las plantitas que encontramos allá arriba y que muchas veces desconocemos qué importancia pueden tener. Y esta es una guía que decidí sacar en español y en inglés en el año 2014, una guía desplegable de plantas con una veintena de individuos que podemos identificar en base a fotografías, principalmente. La parte visual es muy importante en esta guía. Y esta sirve para poder, cuando nosotros hacemos viajes a estos grandes volcanes, aquí incluí un mapa donde pongo a los principales para poder hacer la identificación de estas especies. Pero en fin, vamos a hacer el recorrido desde lo más alto hasta llegar al Tlaloc, al Telapón. Esta guía que se editó incluyó a dos importantes estratovolcanes que forman todo este complejo del Parque Nacional Pico de Orizaba, el Citlaltépetl, 5.640 metros, y luego el Atlitzin, que es también un volcán que en realidad durante mucho tiempo pasó casi inadvertido, incluso había mucha controversia con la altitud. Yo la he medido algunas veces y ya se sabe que inclusive es más alta que la Malinche o la Matlalcueye, lo cual la coloca en el quinto lugar de los mayores cimas del país. También el proyecto involucró mucho la edición de mapas especiales, temáticos, evidentemente con la cartografía, aquí las curvas de nivel, para hacer las mediciones. Por ejemplo, este es el mapa regional que viene en la guía del Citlaltépetl. Y también viene un mapa a detalle, este cuadro viene incluido también. De tal manera que tiene un enfoque deportivo, montañístico. Aquellos que quieran ir a visitar estos volcanes van a encontrar en estos mapas una buena referencia. El Citlaltépetl, sus
menguados glaciares, ya realmente muy poco lo que queda en la cara norte, que anteriormente se le llamaba Jamapa, ahora se le ha dicho que es el glaciar norte, y un pequeño glaciar en el lado oriental, que constituyen un gran atractivo, inclusive a nivel mundial. Muchísima gente quiere venir a este gran volcán porque es muy accesible llegar a 5.640 metros y admirar el cráter. Y esta zona bastante agreste, yo he tenido la oportunidad de darle la vuelta al cráter y es impresionante pues, los desniveles que hay del lado oriental de la montaña, la aguja de hielo, en fin. Del otro lado, a también escasos kilómetros al sur, está el Atlitzin, aquí está la cima, a unos decenas de metros se encuentra el gran telescopio milimétrico que ha sido una gran obra de ingeniería única en el mundo. También llevó muchos años construirlo. Aquí estaba en el proceso todavía de hechura cuando tomé esta imagen. Esta es la cumbre. Y actualmente ya el acceso solamente se puede hacer a la cima pidiendo un permiso porque está a cargo del INAOE principalmente, digamos, la parte alta de esta montaña. Luego van a ir viendo algunas especies, no se me espanten con los nombres científicos, pero lo interesante de esto es saber que muchas de ellas tienen su distribución exclusivamente a la faja volcánica transmexicana, por ejemplo esta especie de senecio, cuyas flores rojizas, púrpuras, moradas son muy atractivas. Y también algo de la fauna a nivel de reptiles, por ejemplo tenemos esta especie de lagartija que ni más ni menos recientemente la pude documentar ya a 4.800 metros de altitud en la cara sur de la montaña. Esto era inimaginable cuando yo empecé, hace 32 años, no se podía ver a esta cota altitudinal esta especie de lagartijas y ahora ya están migrando hacia arriba conforme se está incrementando la temperatura. Esto fue muy curioso. Bien, otra de las grandes montañas, famosísima en todo el mundo, el Popocatépetl, que ha pasado por un periodo de actividad desde diciembre de 1994 que se cerró el acceso y empezó a hacerse una gran cantidad de estudios, colocándolo como una de las montañas más vigiladas y estudiadas del mundo, dada la cercanía con la Ciudad de México, aunque están involucrados 3 entidades del país, Puebla, Estado de México y Morelos. Esta guía, el formato siempre incluye en la cara principal un panel, digamos, de aspectos básicos que hay que conocer en unas cuantas palabras. Yo, según mi criterio, aquí pueden leer lo más representativo de la información de historia natural que yo pongo, de tal manera que quien tenga la guía en sus manos, pues aquí puede saber desde el significado del nombre, si es área natural protegida, cuándo se decretó, alguna cuestión geológica y biológica importante. Ya después acá, en estas pequeñas secciones, viene la geología, vulcanología y en dado caso hablar de glaciología. En particular el Popocatépetl así se veía, a los que nos tocó subirlo en aquellos años a finales de los 80s, principios de los 90s, un volcán con unos pequeños glaciares todavía de aspecto algo robustos, con un campo de grietas en donde nos dábamos vuelo escalando, acampando a gran altitud. El lago que existió en el fondo del cráter, que inclusive fue buceado por algunas personas, era una hazaña porque había que llegar al borde inferior, luego efectuar un rapel de 80 metros y acercarse a las fumarolas y después con equipo de buceo meterse aquí. Imagínense, tengo la fortuna de conocer al primer mexicano que buceó este lago, Fernando Lozano, estuvo aquí junto con Ricardo Torres Nava en esa hazaña de bucear con un gran peligro a más de 5.000 metros aquí en el fondo del cráter del Popocatépetl. Pero en fin, ¿qué pasó después? Este es el aspecto ya que guarda el Popocatépetl sin glaciares. Y de algún modo, en unas cuantas palabras,
doy cuenta de todo ello. Y por acá también los aspectos biológicos, algunas especies de flora y de fauna relevantes. Y del otro lado de la guía vienen los mapas. Normalmente incluyo 2, casos extraordinarios 3 o 1. En el caso del Popocatépetl, del mapa regional, con los poblados que lo rodean, desde Amecameca hasta el lado de Puebla, algunos de ellos. Y luego este acercamiento a la parte alta de algunas de las rutas que están compendiadas. Y algo sumamente importante que tengo que decir, es una advertencia de qué pasa con el Popocatépetl, porque evidentemente los ascensos son de extrema peligrosidad, ya sabemos todos que hay una restricción. Entonces yo esta guía, si bien puede causar algo de controversia al haberla sacado, yo de todas formas aquí advierto a la gente que la lee de que yo no estoy haciendo ninguna recomendación de subir al cráter del Popocatépetl y que este es un documento básicamente informativo. Eso lo quiero aclarar de una vez. Ya después, si ustedes quieren preguntar algo, adelante. Y bien, este es el aspecto que guarda el Popocatépetl desde Paso de Cortés a alrededor de 12 kilómetros de distancia, que es un lugar bastante seguro, un gran atractivo turístico que no se le ha dado realmente la importancia que tiene. Yo he tenido oportunidad de viajar a otros países como Nicaragua, Costa Rica, donde va una gran cantidad de turismo. Y acabo de estar el sábado en el Popocatépetl y eran muy pocas las personas que se dieron cita. Luego esta es la imagen que vimos hace unos momentos. Aquí están los depósitos de azufre que fueron explotados todavía hasta el año de 1919. Hay una historia muy fascinante de cómo se dio el beneficio del azufre en el volcán Popocatépetl y cómo terminó de manera trágica con la muerte de varios de los trabajadores que laboraban extrayendo este azufre. Al capataz se dice que se le ocurrió poner unas cargas de dinamita para acelerar la explotación y vino todo este drama. A partir de ahí dejó de explotarse el azufre y ya quedaron solamente a nivel turístico observar estos depósitos, estos sublimados de azufre. Y como les digo, el lago que existió en el fondo del cráter. Esta es otra imagen también de aquellos años, 1991 por ejemplo, donde hacíamos incursiones al campo de grietas del glaciar de Teopiscalco. Acampábamos, era un deleite. Nosotros creíamos que eran las nieves perpetuas, pero nos equivocamos, eventualmente ya vimos lo que ha sucedido, esto ya no existe. Y así es la faz que tiene el Popocatépetl, viéndolo desde el Iztaccíhuatl, ya sin glaciares y acaso unos remanentes ahí de hielo de lo que fue. A nivel de la biodiversidad hay una gran cantidad de especies, por ejemplo de roedores, por citar el caso de este ratón de orejas negras que lo vemos a altitudes bastante elevadas. Yo lo he visto casi a 5,000 metros de altitud. En ese tiempo en el Popocatépetl, ahí rondando los refugios, encontrábamos al ratón de orejas negras. Y el ave que llega a mayor altitud en México no es el águila real. Hay quien dice, no, pues el águila que está en el escudo nacional. Pues a mí no me ha tocado ver nunca un águila real a 5,000 metros y a cambio sí he podido observar muchas veces este cuervo ronco, que es un ave carroñera, en fin, pues tiene su importancia el poderlo observar a esas grandes altitudes. Bien, ahora vamos con el Iztaccíhuatl, que es la montaña que a todos nos fascina. Cualquier persona, y más actualmente ya con las redes sociales, ve las fotografías de la nieve, de los pequeñísimos glaciares y quieren ir al Iztaccíhuatl. Entonces me aboqué a hacer esta guía. Esta es la altitud. También hay un poco de controversia. Hay una medición de 5,280 metros que se consideraba oficial, pero lo que sucede es que el casquete de hielo que cubría el pecho, pues al deprimirse bajó la altitud de la cima de la montaña y actualmente ya es el borde del cráter cimero.
Esta guía ha tenido mucho éxito. Por cierto, aquí en esta imagen vemos una recreación de cómo serían los glaciares hace más o menos 8,000 años, que hubo un avance importante. Por ejemplo, el Tello pues, estaba cubierto de glaciares, no se diga la cabeza, en fin. Esta reconstrucción la hizo Lorenzo Vázquez Selem. Entonces me permití incluirla también aquí para que cuando vea las charlas la gente vea lo que ha sucedido, cómo se ha transformado en miles de años la geomorfología del Iztaccíhuatl, que está profundamente erosionada por los glaciares milenarios que le han atravesado. Este es el formato, nuevamente aspectos básicos, la geología, ecosistemas, importancia biológica, algunas especies. Aquí coloco al zacatuche, que es el símbolo del Parque Nacional Iztapopo, que es una especie en peligro de extinción, sumamente importante para la conservación. Los glaciares languidecientes, aquí el de la barriga, la panza, y luego los mapas, en este caso incluí dos, el regional, y luego este acercamiento muy valioso con información exhaustiva, inclusive pongo por ahí aproximadamente cómo eran los glaciares hace 50 años cuando José Luis Lorenzo hizo aquel inventario glacial. Se contabilizaban 12 masas de hielo, inclusive la cabeza tenía un glaciar por acá. Esto también con un afán de que las personas que tengan la guía vean la transformación que sufrió en 50 años el Iztaccíhuatl, y ya actualmente solo en el pecho y en la barriga o en la panza pues tenemos acumulación de hielo. Y luego también las rutas, en este caso yo compendié 11 de ellas. Ya no cabía, ya no había más espacio para meter más rutas. En realidad el Iztaccíhuatl pues, es un hervidero de rutas. Aquí en este mapa tan importante pongo las 11 que les menciono. Por lo menos una ruta para subir la cabeza, una ruta para subir a la Macuileca de los pies, las rutas más asiduas, que es la del Refugio 19, la de Ayoloco, por aquí esta travesía para ir hacia Chalchuapan y a la cabeza. Del lado oriental me quedé realmente corto, nada más pongo aquí una ruta que viene de San Felipe Teotlalcingo, pasando por la Forestal y con un par de variantes, lo que era el glaciar de Huilango, que a mí todavía me tocó atravesarlo, y pues ya prácticamente se extinguió ese glaciar, ya nada más queda aquí muy poco hielo. Ayoloco también está en las últimas. Cuando este glaciar llegó a tener 1 kilómetro de largo por ahí de mediados del siglo XIX, entonces sí es dramático lo que ha sucedido. También el límite de algunas de las morrenas, por ejemplo la cabeza, aquí se ven las morrenas de la cara norte, de la pequeña edad de hielo, que es impresionante cómo es que llegaba hasta acá el límite de los glaciares, ya muy cerca del refugio del Tello. Mucha gente ni sospecha que tan cerca del refugio hay estas morrenas que corresponden a ese avance que tuvieron los glaciares. Mucha más información que se puede ver. Aquí está La Joya, cascadas, caminatas que inclusive se adentran a la parte del bosque. Esta imagen fascinante para mí porque puedes ver todos los pisos ecológicos del Iztaccíhuatl desde el Valle de Chalco, los campos de cultivo, el famoso maíz chalca que domesticaron nuestros ancestros aquí al pie de la Sierra Nevada, pasando por los bosques de encino, los de oyamel, los de pino, el zacatonal, y aquí están las morrenas de la pequeña edad de hielo bien marcadas, por acá las del avance que tuvo el glaciar de Ayoloco y pues los pequeñísimos glaciares. Luego el recurso agua, también hago mención de ello porque el Iztaccíhuatl tiene varias cascadas, algunas de gran atractivo turístico, como esta que se encuentra cerca de Ameca Meca. Por ahí está la historia también de la cervecería. La primera cervecería de Latinoamérica se instaló ahí utilizando agua del deshielo del Iztaccíhuatl. Este icono del Parque Nacional, una especie de conejo rarísimo que solamente habita en el Parque Nacional Iztapopo-Soquiapan y también
el sur de la Ciudad de México y hasta ahí. Cada vez que tengo oportunidad de hablar de él, porque tiene una gran importancia lo restringido que es la distribución de esta especie, y luego por supuesto los glaciares aquí en época de deshielo, esta fotografía tomada en abril cuando llegan a formarse algunos penitentes. ¿Cómo estamos de tiempo, Robin? ¿Bien? ¿Sí? Bien, algo más de la fauna que he podido observar, fotografiar, las lagartijas, algunas especies, la lagartija de zacate, que llega a verse a más de 4.000 metros de altura. Cuando caminamos por ahí por las rutas arriba de La Joya, no es raro poder encontrar esta lagartija, que a veces se confunde con los pastos. Vean ustedes este patrón que tiene dibujado. Y algo todavía más difícil de observar es esta rana, que es el anfibio que llega a mayor altitud, no solamente de México, inclusive muy probablemente de toda Centroamérica. Yo la he fotografiado a más de 3.700 metros de altitud. Le decía a Robin que claro, hay una época muy restringida para poderla observar, que es solamente en la temporada de lluvias cuando sale, y si tienes la suerte de topártela, quedas maravillado de observar en este ambiente tan frío, tan hostil, a esta rana plegada. Ambas especies también son endémicas de la faja volcánica transmexicana. Y bien, hay una cantidad insospechada de animales, algunos de ellos, por ejemplo, a nivel de insectos, ni siquiera sabemos cuántos existen, la lista está incompleta, hacen falta estudios. Quizá de vertebrados sí ya tenemos una idea, pero por ejemplo simplemente del orden de los ortópteros, es decir, los chapulines, las langostas, no sabemos cuántas especies hay. De las mariposas también se desconoce. Yo aquí apenas pude identificar esta especie a nivel de género, que por cierto cuando atravesamos los glaciares luego encontramos los cadáveres de las mariposas que son arrastradas a hasta 5.000 metros de altitud. En plantas se tiene un conocimiento, digamos, aceptable, plantas vasculares, pero como les digo, muchas de ellas endémicas de la faja volcánica. Se puede decir que una de cada dos especies que nosotros vemos en nuestras correrías por las altas montañas, una de cada dos solamente viven en la faja volcánica transmexicana. Inclusive algunas especies tienen una distribución todavía más restringida. A lo mejor solamente viven en el centro oriente de la faja volcánica. Y hay plantas, por ejemplo, este cardo, que pues todos ustedes tengo la certeza de que la han observado. Ahí cuando cae nieve, pues vemos esta cantidad de espinas que tiene. Esta es una de las plantas que llega a mayor altitud en todo México. Yo la he visto ya a los 4.700 metros de altitud. Sobre todo si van ahí al refugio Otis McAllister, pues pueden ver ya esas plantas. La castilleja, que es muy llamativa por este color rojizo que tiene. Obviamente tiene su importancia ecológica, hay interacciones con insectos que se están estudiando para saber más sobre este ecosistema tan restringido en México. El zacatonal de alta montaña solamente ocupa, para que tengan ustedes una idea, el 0.001% del territorio nacional. Muy poquito. Y sin embargo es uno de los que está más en peligro de extinción. Bien, otras especies de la familia de las rosáceas, de las gencianas. La lista es larga, yo he tenido la fortuna de identificar muchas de estas plantas. Aquí vemos otra de las que llega a gran altitud. Igualmente si van al refugio Otis McAllister es muy fácil de ver esta planta, en especial en la época de lluvias cuando florea y que llega a caer nieve en abril, mayo, junio. Tiene este espectáculo de floración color amarillo. Ni siquiera tiene nombre vulgar esta especie, el nombre científico es Draba nivícola, pero no sabemos cómo le llamaban.
es un conocimiento que no se tiene todavía la certeza porque son especies pues, muy restringidas. Esta es estrictamente de alta montaña. Esta sí tiene una distribución más amplia, llega a estar a los 3000 metros e inclusive en Guatemala se puede observar esta otra especie de draba. Y bien, en todo este trabajo que he venido haciendo hablo mucho de los glaciares, de lo que queda. A la gente que no lo sabe, ustedes pues tienen una idea de qué es una morrena, estoy seguro que así es, pero la mayoría de los visitantes ni siquiera saben, bueno, qué es eso de morrenas, qué son depósitos glaciares. Y en las varias conferencias que he podido impartir, esta fotografía ayuda mucho para que el neófito pueda saber pues, que estos depósitos fueron transportados por el hielo. Aquí está la morrena ahí en la parte de lo que era el glaciar de Ayoloca y que nos habla que el glaciar llegaba hasta los 4350 metros de altitud. Increíble pensar actualmente que todo esto estaba cubierto de hielo. Bien, pero hay que continuar. Seguimos descendiendo por ahí de los 4700 metros. El controvertido nombre del Chignautécat, que mucha gente luego me dice, oye Jorge, pero no es Chinantécat con X. Pues para esto tuve que hacer toda una investigación leyendo algunos trabajos. Hay una persona que se dedicó exclusivamente a tratar de desenmarañar todo este problema de la denominación de origen, de cuando llegaron los españoles, cómo le decían a esta montaña, y ese artículo, que si a ustedes les interesa, pues lo podemos platicar. Así es como le decían Chignautécat, sin la X. Y lo que quiere decir es el Gran 9. No sé si han oído hablar de Chignahuapan, por ejemplo, que es una zona lacustre muy cerca de Toluca. Pues tiene mucho que ver con el numeral 9 y es toda una cosmovisión que existe. Alrededor de esta montaña, los mazahuas, los otomíes, pues la tenían como un dios. También tiene sus nombres en mazahua y en otomí, nada más que ya para no recargar tanto el trabajo no los puse, pero sí existe la denominación. Pero bien, la mayoría de la gente o casi todo el mundo le dice Nevado de Toluca. Esto también causa confusión. Básicamente cuando llega alguien del extranjero, por ejemplo de Sudamérica, y oyen hablar de Nevado de Toluca, pues lo primero que piensan es que hay glaciares. Me ha tocado, oye, ¿y este Nevado de Toluca qué glaciares tiene? Y ya les tengo que explicar que los tuvo, pero hace 7000 años. Y sí, como ustedes ya saben, pues era un volcán mucho más grande, se calcula que sobrepasaba los 5000 metros y quedó reducido de tamaño por una gran erupción que hubo. Y hubo varios colapsos, de hecho, se ven las huellas. Este mapa es el que ilustra la guía, que solamente es uno, pero suficiente información para el turista que va a estos lugares y poder llegar en vehículo a los 4100 metros y hacer la incursión al cráter. Es una montaña sumamente visitada y por desgracia también muchos accidentes que se han dado. Se puede decir que el año 2016 fue el más accidentado de todos. Se habla de algunas difunciones, de muchos heridos. Y es que cuando el volcán se pone así, como lo ilustro en estas imágenes, copeteado de nieve, efectivamente hay que ir con el equipo, inclusive piolet y crampones, casco, para hacer el ascenso seguro a las partes altas. Cuando se cristaliza la nieve, se despeja el cielo tras una de estas tormentas invernales, y aunque la pendiente aquí parezca muy generosa, pues hay gente que se ha caído y ha tenido muchas fracturas por no llevar el equipo adecuado, no saberse detener. En especial esta montaña requiere mucha atención porque el turismo masivo, hasta qué punto se va a permitir que la gente siga de manera indiscriminada, pues subiendo por donde sea, ¿no? Afortunadamente el acceso, por lo menos ya lo que fue, a mí todavía me tocó este camino
que llegabas en vehículo a las playas de los lagos de la Luna y del Sol y se veían desafortunadamente los impactos de la gente, ya se imaginarán todo tipo de cosas, basura, hasta que finalmente pudieron ya, se dio un avance de tratar de controlar la masificación que se está dando en este volcán y actualmente ya no se permite que el turismo suba con su vehículo hasta acá, solamente se puede llegar a la pluma y de ahí hay que caminar 1 kilómetro para posarse en el borde del cráter y observar los lagos. Y esto es cuando no tiene nieve, que evidentemente la peligrosidad de la montaña es menor, pero sí aumenta mucho. Vean ustedes, este es el Pico del Fraile, es decir, meterse por aquí sin equipo de alta montaña, en absoluto nada recomendable. En el año 2010 también hubo varios accidentes fatales. Y luego, respecto al pasado geológico, también los glaciares rocosos, estas estructuras que dan cuenta de cómo en algún momento estuvieron activas, hubo hielo aquí que movilizó todo este material y que ahora pues ya están inactivas, los glaciares rocosos que podemos ver ahí en el Nevado de Toluca. Algo también que me ha tocado aprender de ello es de líquenes y de la importancia que tiene, por ejemplo, esta especie que se ha estudiado aquí en las altas montañas de México. Y por ahí también está esta chiquita que es el Rhizocarpon geographicum, que es una especie cosmopolita de líquen que la podemos encontrar desde los polos hasta en las zonas tropicales y que ha servido de mucho para complementar los fechamientos que se utilizan para diferentes fines. Insisto, la flora, que es de los temas que más domino, algunas especies, el jarritos, polinizado por abejorros, por colibríes, o todo este espectáculo. La mayoría de la gente pues, prefiere ir cuando hay nieve, pero en la época de lluvias tenemos otro gran atractivo que es ver la flora, varias especies floreando, algunas de manera explosiva, como por ejemplo esta leguminosa que vemos aquí, Lupinus aschenborni, que es una planta de alta montaña. Aquí vemos el lago del Sol y otras especies más que tapizan esta parte a 4.200 metros. Por ejemplo, también podemos ver esta especie de erísimo, que es parecida a las dravas que les enseñé, es de la misma familia, de las crucíferas. La fauna, en este caso otra especie endémica de la faja volcánica, que es este dragoncito falso escorpión. También me dedico a decirle a la gente es que esta especie no es venenosa, muchas personas la ven y la matan porque piensan que van a ser atacados por ella, y es otra labor como de cultura que tenemos que incentivar para que se les respete a estos organismos. También varias especies de mariposas que me ha tocado observar por ahí. Y lo que les digo, el ave que llega a mayor altitud, a veces les comento de broma que que es el pico del águila, pues yo voto cada vez que puedo porque se le cambia el nombre al pico del cuervo, porque en realidad eso es lo que observamos acá arriba, más que águilas, el cuervo ronco. Por acá, por cierto, está el Xocotepe o Jocotitlán. Todavía hay una cubierta de bosques interesante y hay acciones de conservación también que se están llevando a cabo ahí en el Chignauteca. Pues vamos a seguir el viaje, seguimos en descenso, 4.440 metros, la Matlalcueye, que este es también el nombre autóctono de la Malinche. También doy cuenta algo de la historia de por qué ese nombre. Para los tlaxcaltecas y la gente que habita Puebla es un símbolo, este gran volcán aislado con unas barrancas bastante profundas que nos hablan de un pasado geológico que también apenas se está estudiando. Tiene pocos años que se han hecho algunos trabajos y se ha descubierto que este volcán pues, puede ser muy peligroso, con erupciones bastante potentes. Ahí se ven las 3 barrancas en este mapa, las
tres barrancas más grandes de la montaña, que son un gran atractivo turístico, verlas sobre todo desde la cumbre. Y en fin, pongo otras rutas, la ruta más asidua, la del centro vacacional del IMSS, la famosa ruta de canoa, que en realidad era por aquí el ascenso. Normalmente, antes de que construyeran el centro vacacional en los años 80, la mayoría de los ascensos se hacían por el poblado de Canoa. Y ustedes saben de aquel triste, célebre episodio de matanza que hubo de unos estudiantes. Actualmente, pues claro, ya no hay esa problemática y en fin, hay diferentes rutas, también por acá por la cara sur, yo las he podido recorrer estas, también por el lado de Huamantla se puede subir, aquí pongo otra de las rutas, y ya en la parte alta este mapa donde nos podemos dar un poco más de idea de lo que es este gran volcán. También suelo incluir algunos perfiles. Esta es la vista desde el centro vacacional. También cuando se cubre de nieve es una montaña sumamente visitada, con accidentes. Este es del lado de Puebla, así se ve la montaña, una de las grandes barrancas, los domos que están en la parte alta. Un volcán sin manifestaciones de actividad, pero que hace 3100 años hubo una erupción, según se tiene documentado. Aquí estoy desde la cumbre y por allá se ve el Citlaltépetl y el Atlitzin. Nuevamente la flora, por ejemplo, esta especie es pariente, digamos, de la hierbabuena, es la misma familia, es una familia en donde México tiene una gran riqueza de especies, la familia de las lamiáceas o de las labiadas, y también encontramos una especie que llega a más de 4000 metros. Y los cenecios, que es un género muy vasto, hay una gran cantidad de cenecios en las montañas mexicanas, o también de crasuláceas, las echeverias, el género sedum. Aquí tenemos una de estas plantas en los afloramientos rocosos, junto con el Juniperus monticola, que es un enebro que también se ha utilizado ya actualmente para estudios dendrocronológicos. Seguimos este viaje, ahora nos vamos al occidente, cerca de los 4300 metros, una montaña que ya no es tan visitada por los habitantes de la Ciudad de México, pero que igual es un gran complejo volcánico. En este caso fueron 2 las ediciones de publicaciones que saqué. En la segunda edición ampliada, evidentemente los mapas, el mapa regional, es un parque nacional bastante conservado. Gracias a la oportunidad que he tenido de visitar todas estas montañas, puedo decir que el Parque del Nevado de Colima es el mejor conservado de México. Hay todavía áreas muy bien forestadas, aquí lo vemos. A pesar de la actividad del volcán de fuego, que está a escasos 5 kilómetros de distancia, y que sobre todo en la cara sur pues tiene poca vegetación por la constante actividad que tiene, pero ni más ni menos en este complejo se han encontrado prácticamente todas las especies de felinos que se pueden ver en México, 5 o 6 especies en un área tan pequeña, las podemos encontrar ahí. El mapa de la parte alta, que es muy útil para aquellos que buscan llegar a la cima. Y aquí está desde la autopista que conecta Colima con Zapotlán. La vista es maravillosa de estos 2 volcanes. Aquí pareciera que hay una distancia muy grande, pero en realidad en línea recta son solo 5 kilómetros. Y una gran variedad de tipos de vegetación. Encontramos bosque de niebla, encontramos también los vestigios de erupciones pues, muy fuertes. Aquí están la topografía esta de Hummocks o de Lomeríos, en un sobrevuelo que tuve oportunidad de hacer en la parte sur del volcán, y también pues la peligrosidad que implica acercarse a él, y que en 1913 llegó a tener una afectación en toda esta zona. Actualmente está el poblado
de la hierbabuena, asentado en los depósitos de la erupción pliniana del siglo pasado. Eso también es tema de mucha discusión. ¿Qué hacer con estas personas? Ellos ahí están. Y en fin, es una fotografía muy bella del paisaje, algunos lagos que quedaron represados allí. Esta fotografía que es también de mis favoritas, porque representa la primera vez que visité esta montaña hace 21 años, y me tocó un frío tremendo y a su vez un atardecer fantástico, y pude tomar esta imagen. Ya recientemente este sobrevuelo que se hizo. Y algo de la flora del bosque de encino, por ejemplo, una especie muy bonita de encino que encontramos ahí, de entre las varias que hay. Y desde el aire siempre la vista espléndida del Zapotepetl, aquí los domos somitales, vestigios pues de calderas que nos hablan de que hubo gran actividad volcánica también ahí. Por ello el gran tamaño de esta montaña, los bosques de pino relativamente bien conservados, a pesar de que hubo mucha explotación, sobre todo en el siglo XX, a principios. La actividad pues que ustedes ya saben del volcán de fuego. Bueno, un acercamiento por ahí que pude hacer, que me tocó un gran sismo, por cierto, no del volcán, pero un sismo tectónico que pude presenciar cerca de donde tomé esta fotografía. Nosotros pensamos lo peor y ya después nos enteramos que fue un sismo fuerte de la costa. Así se ve desde la cumbre del Zapotepetl. El domo ahorita pues ya cambió con los acontecimientos que hubo los 2 años pasados y toda la belleza que se puede apreciar a gran altura viendo hacia el estado de Michoacán. O esta estructura también que es histórica, esa formación, tengo entendido que fue del siglo XIX, me parece que surgió esta estructura. Y por acá la gran barranca de Atenquique. Bueno, bastante cerca el cráter en esa ocasión, con el domo. Bien, las plantas, algunas especies, por ejemplo, esta planta pues más bien es endémica del occidente de México, de la familia de las cariophyllaceae. Son plantitas diminutas, tienen unas flores de milímetros de largo, a veces hay que llevar hasta una lupa para poderlas observar bien. Son parte de la flora. Los cenecios, ya les comenté que hay varias especies. Seguimos el descenso ya más vertiginoso al cofre de Perote. Aquí está el nombre en náhuatl, siempre lo pongo en letra grande y ya después en chiquito el castellano. Aquí lo sobresaliente es los rasgos glaciares, de que hubo gran actividad en el último máximo avance, barrancas erosionadas por sobre todo ese máximo avance de los hielos que hubo. Desafortunadamente está muy depredada la cumbre, se les ocurrió utilizarla como para poner una gran cantidad de infraestructura de telecomunicación y eso ha hecho que pierda atractivo cuando anteriormente era una caminata larga para subir a la cumbre, estamos hablando principios del siglo XX, pero ya en los años 70 vino a cambiar la fisonomía de la montaña. Sin embargo, tiene sus atractivos como por ejemplo pues, la vista del lado oriental de estos escarpes fabulosos que se aprecian y por allá el Citlaltépetl. Aquí está el cofrecito todo cubierto de antenas. A veces hasta es más fácil morir quizá electrocutado que por un accidente de otro tipo. Esta especie de salamandra no es exactamente la que fotografié, pero hay una salamandra que solamente vive en el cofre de Perote. Y párale, está en extremo peligro de extinción o probablemente está extinta la salamandra del cofre de Perote.
Esta es una especie muy emparentada. Y luego también hay un lago por ahí. Existe también la controversia de si este lago es de origen natural o es un represamiento. Hay que investigar más al respecto. Nuevamente, muchos cenecios. A nivel de flora de alta montaña es una montaña muy rica, a pesar de que no tiene gran altitud comparada con otras. De todas maneras, tiene su importancia. El Ajusco, que ustedes ya saben, aquí el más alto de la Ciudad de México, junto con el Xitle. En este caso decidí incluir en una sola guía ambas montañas, un poco de información del Xitle para aquellos que luego no lo ubican, y además incluirlo en la portada ambos, el Ajusco y el Xitle, también a escasos 5 kilómetros de distancia uno del otro, pero con un pasado geológico muy diferente. Aquí están las barrancas, también está todavía el tema de los glaciares, de que si hubo todavía glaciares. Hay muy pocos estudios. Me decía Lorenzo Vázquez que no se animan a ir ahí por la inseguridad, pero pues hay bastante que conocer todavía de qué alcances tuvieron esos glaciares, que seguramente cubrieron la montaña hace 20.000 años, pero no se sabe exactamente hasta cuándo. La cara norte bastante erosionada, aquí se ven barrancas profundas. La cumbre del Cruz del Marqués, como les digo, las guías incluyen perfiles para tener una idea de los recorridos, la parte de la carretera panorámica del Ajusco, por acá puse al Xitle, los poblados, en este caso Santo Tomás Ajusco, algunas proyecciones 3D para darle mayor interés a las guías, estas nevadas que ocurren cada varios años. No crean que es del siglo pasado, esto en el año 2004 hubo una nevada bastante intensa y pude tomar esas fotografías, pero sí no es lo habitual ver el bosque de pinos así tan cubierto de nieve. O el ratón de los volcanes, es otra especie endémica de la faja, de hecho es todo un género con una sola especie que solamente vive en la faja volcánica. Neotomodon alstoni es este individuo. Otra especie endémica de la faja, pero que a su vez está amenazada de extinción, es un pariente de los magueyes, el género Furcrea. Esto lo podemos ver fácilmente por la ruta del Espinazo del Diablo. Ahí cuando subimos pegados a la barranca hay algunas palmitas de estas. Continuamos y nos vamos lejos, ahora sí hasta Chiapas y Guatemala. En este caso la guía incluyó ambos volcanes. No hubiera sido muy acertado sacar una guía del Tacaná, otra del Tajomulco, es muy difícil, sobre todo venderlas, ese es el problema. Ya son montañas poco conocidas por la comunidad montañista, pero en un afán de incluir un material didáctico como este decidí arriesgarme y sacar esta edición. Ya les repetí cómo está conformado los paneles, el anverso y el reverso, en este caso 2 mapas. Aquí tuvo el desafío de la cartografía guatemalteca, que no fue fácil conseguirla, y sobre todo empalmar la parte guatemalteca con la mexicana para el caso del Tacaná. Aquí vemos la línea divisoria. Y aquí, curiosamente, está mejor conservado el lado mexicano que del lado guatemalteco, como lo he podido constatar en algunas caminatas que he efectuado. Recientemente, hace un año, estuve por acá, hacia el poblado de Agua Caliente, y es sorprendente el grado de conservación. Sobre todo aquí lo que podemos observar mucho es bosque de niebla, bosque nuboso, que es el principal ecosistema que cubre el volcán Tacaná. El Tajomulco está un poquito más rapado, inclusive la primera vez que yo fui nos advertían de la presencia de algunas minas, de cuando la época de la guerrilla, pues nos decían: Jorge, tengan cuidado con las minas, les vamos a asignar un guía. Y desde el poblado de Tajomulco tuve la oportunidad de recorrer una de las rutas más largas para subir al Tajomulco, y en ocasiones con un poco de temor de estas minas. Afortunadamente no nos topamos con nada parecido,
Pero en fin, aquí están las rutas, algo de la vista que se tiene de este complejo volcánico. Igual la parte alta con los domos, aquí del Tacaná vistos del Tajumulco. Siempre muy espectacular el mar de nubes, el bosque nuboso que es el principal ecosistema que podemos ver ahí. Aquí está el poblado de Tajumulco. Este es el guía que nos llevó, un guía autóctono, todavía vistiendo un poco a la usanza de la etnia Mam. Y vean, del lado de Guatemala hay bastante impacto. Por acá se ve la Sierra de los Cuchumatanes, que también tuvo glaciares en el último máximo avance. Se han hecho también estudios por allá. Bastante impactado el lado guatemalteco, a diferencia del lado mexicano. ¿Qué podemos observar ahí que no vemos acá en los grandes estratovolcanes de la faja volcánica transmexicana? Por ejemplo, bambúes. Tuve el privilegio de ver la floración de un bambú, que esto es un fenómeno rarísimo, y durante la documentación que hice para este proyecto de las publicaciones, afortunadamente pude ver el bambú floreando. Esta es una foto, digamos, histórica, porque la floración de los bambúes es cada varios años. Pueden pasar 10 años o más sin que floree, y cuando lo hace es de manera explosiva. Acá vemos otra especie de lagartija que tampoco encontramos acá en el centro de México, pero la coloración es bastante llamativa. Lagartija esmeralda. Hay otras especies que también están en la categoría de, tienen algún grado de riesgo de extinción, por ejemplo este enebro, Juniperus stanleyi, o el oyamel de Guatemala, que ya no quedan muchos de ellos y que se pueden observar en estos dos volcanes. Sobre todo en el Tacaná, porque el Tajumulco ha sido bastante depredada la vegetación, y lo que es lo poquito que hay de zacatonal de alta montaña, algunas de las especies o los géneros que encontramos ahí, o esta planta que ya más bien, ahí lo que vemos es flora de Centro y de Sudamérica, ya diferente. Este género Werneria ya no lo vemos acá en la faja, ya más bien se da a partir del arco volcánico guatemalteco hacia el sur. Llegamos al Tlaloc y al Telapón, y con esto ya al final. En esta guía incluyo a estos dos estratovolcanes, aquí están sus altitudes, sobre todo el Tlaloc, todavía con mayor extensión de vegetación de alta montaña. El Telapón ya queda muy poquito, apenas rebasa los 4.000 metros. Es una guía que cada vez está cobrando mayor interés porque actualmente se le ha hecho mucha difusión a visitar el Tlaloc en febrero, cuando se da un fenómeno arqueoastronómico conocido ahora popularmente como la montaña fantasma, y también el turismo está incrementándose y consecuentemente el impacto. Eventualmente igual algún tipo de regulación se va a tener que hacer, porque en un fin de semana pueden subir probablemente miles de personas en febrero. El poblado de Río Frío, la autopista, las rutas principales, incluí 5 de cada montaña, la más larga desde Coatlinchán, una ruta bastante extenuante, pero que antes de que existieran la autopista y la carretera federal, el ascenso se hacía desde acá, desde Coatlinchán, desde Santa Catarina del Monte, desde Guadalupe a Manalco, en fin, por acá, desde acá se subían estos volcanes. Ahora ya la distancia se acorta mucho desde Río Frío o Llano Grande. Yo he tenido también la suerte de bajar hacia el lado de Tlaxcala, aunque en este mapa no puse una ruta bastante larga que llega hacia el poblado de Nanacamilpa. Y la vista siempre impresionante del Iztaccíhuatl y del Popocatépetl. Aquí está el poblado de Río Frío. Y sí, todavía hay bastantes áreas conservadas,
pese a la cercanía de ciudades tan grandes como la de México o Puebla, no dejo de sorprenderme que todavía existan estos bosques cubriendo una extensión que debe conservarse. Hay varias especies de pinos, esta es la especie dominante, como lo hemos visto en todas las altas montañas de México. Y luego, como les comento, aquí está una imagen de en febrero, este fenómeno que se da, cuando sale el sol, la gente está posada en la zona arqueológica, recibe los rayos solares y observa esta silueta grande que incluye al Citlaltépetl, a la Matlalcueye, al Atlitzin, al Jaltonal y por acá el Pinal. Y la reconstrucción que se hizo de la zona arqueológica. No crean que esto estaba así, en realidad estos muros se han levantado los últimos años. Hay un proyecto comandado por el arqueólogo Víctor Arribalzaga. Y luego el Telapón también, aquí podemos observar la parte alta y un poco del ambiente periglacial que ahí domina todavía. Ecosistemas, bosques de oyamel, de pino, de encino, todavía hay partes bien conservadas a pesar de la explotación que se hizo sobre todo en el siglo XX, al haberse construido la autopista y la carretera federal empezó a haber mucha extracción de resina, por ejemplo, del pino, pero a pesar de ello, vean ustedes, todavía la conservación es aceptable. El bosque de oyamel, entre los 3.000 y 3.600 metros, de la especie Abies religiosa, que llega a haber oyameles de hasta 40 metros de alto. En invierno no es raro que se cubre la parte alta del bosque de Pinus hardwigii con nieve. Otra vista de los muros que se levantaron, la reconstrucción que se hizo de lo que probablemente fue en su momento un gran centro ceremonial, que se daban cita a gente de Texcoco. Y por acá se ve el Chiquinauteca del Ajusco, cuando está despejado es una vista increíble. Pero también hay impactos, algunas personas que decidieron colocar en la cumbre del Telapón esta imagen del Sagrado Corazón de Jesús, o esta construcción que se hizo también con fines de colocar aquí, me parece que equipo meteorológico para hacer mediciones, aunque me dicen que no está funcionando, pues es dinero que finalmente queda desperdiciado allá arriba. Aquí está el arqueólogo Víctor Arribalzaga, quien ha comandado estos esfuerzos arqueológicos, en el Tlaloc sobre todo, los zacatonales o pastizales, las rosáceas. Esta especie aquí sí me voy a detener un poquito, mucha gente la ve, pues me la quiero llevar a la casa, la voy a poner en un florero, y en mis pláticas de divulgación pues les advierto que esta es una planta que es endémica de México y que no sabemos el impacto que está teniendo estos saqueos que están haciendo muchos turistas que se la llevan a su casa. Hacen falta estudios para saber qué tanto está afectando eso a las poblaciones de el cardosanto famosísimo, aquí está el nombre científico. Hay otra especie muy emparentada, pero que tiene una importancia medicinal, en este caso es, digamos que como un cardosanto en miniatura, aquí pueden ver la escala con la persona, es una planta rasante que la podemos ver también a 4.000 metros de altitud. ¿Qué les cuento de los hongos? Hay muchísimo que conocer, también los listados están incompletos, por decir algo, 2 géneros de hongos, psilocibe, importancia ritual de la época prehispánica, o el Amanita muscaria, famosísimo, que también forma todo un complejo de hongos. No es fácil, yo también he podido aprender un poquito de las personas que verdaderamente colectan los hongos, ellos son los que saben. Todo esto representa un peligro si no sabes cuáles son comestibles. Dentro de la fauna rarísima todavía hay un ajolote por ahí, a
más de 3.000 metros, que es bastante raro. Esta es otra imagen, no de ese ajolote, pero de uno parecido que podemos ver en los lagos de Zempoala. Y como les mencioné hace rato, esta especie de enebro, los compañeros allá del Instituto de Geografía, Osvaldo Franco y compañía, que han hecho trabajo con esta especie, José Luis Villanueva, que es otro investigador del norte de México, que ya le encontró potencial dendrocronológico a esta especie de enebro, y a mí me ha tocado observar individuos de cientos de años. Hay plantas de 500 años de antigüedad en el Iztaccíhuatl. Y hasta aquí, ya estamos en el final. No sé si me excedí, espero que todo esté bien. Bien, ahí me pueden encontrar, soy bastante localizable, teléfonos, la red social esta famosísima. Ahorita la página está desactivada, espero que eventualmente la reactivemos. Ahí